tuyo soy, Jesús. Ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar y contigo hablar, y tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor, aún más cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh Salvador, aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. No hay tormenta muy negra que Dios no la
Cuando el ciego escuchó que Jesús iba a ir, caminó a Jericó, lo salió a recibir, le gritaba: Señor, ten piedad tú de mí, porque ciego estoy yo y no puedo vivir. Cristo le preguntó: ¿qué podré por ti hacer? Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Y con fe respondió: haz que yo pueda ver. Este mismo Jesús, poderoso de ayer, es el mismo que hoy te dará su poder. Como escrito ya está, todo fue del Señor, como ayer también hoy y por la eternidad. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Libre y sano te hará. Si tú vienes a Él, salvación te dará. Dale tu corazón, libre y sano te hará. Tú y yo solo somos peregrinos y extranjeros, solo somos de la tierra pasajeros, sí Señor, peregrinos, tú y yo, esperamos heredar la vida eterna, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, vida eterna, tú y yo. Y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial, y moraremos con Él por toda la eternidad, y nuestra vida fugaz, olvidada quedará. Tú y yo estaremos en la patria celestial. En la gracia aprendí que el divino Redentor crecerá en mi interior si descanso solo en Él.
porque solamente en Cristo comunión tendré con Dios. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente junto a ustedes para compartir la palabra de Dios, la palabra que nos anima, que nos edifica, que nos lleva a la gloria. Vamos a escuchar una última alabanza y luego vamos a compartir el estudio de Éxodo, parte número 35. Que el Señor les bendiga. La plenitud de la deidad. ¿Cuál es el nombre que usted acostumbra llamar cuando las lágrimas inundan su mirada? ¿Cuál es el nombre que usted grita con poder cuando el enemigo lo ataca a usted? No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted encuentra la paz, donde la esperanza crece más y más? ¿Cuál es el nombre que le da paciencia y fe para vencer el mundo, para vencer la muerte? No es Pedro, no es Daniel, no es María, no es Isabel, no es Job, no es José, ni Abel, ni Noé. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. ¿Cuál es el nombre que usted va a pronunciar por los siglos de los siglos sin parar? En la tierra y en el cielo y en todas partes también. Ese nombre es vida plena para siempre. No es Pablo, no es Juan, ni David, ni Sansón, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ni Abraham. No, no es el nombre, es Jesús. El nombre es Jesús. Jesús, vamos a continuar nuestro estudio. En el libro de Éxodo, capítulo 17,
Bueno, encontramos a Israel en una nueva etapa. Dios nos va guiando por diferentes lugares, igual que a su pueblo, porque necesitamos aprender. Necesitamos vivir en los lugares celestiales. Necesitamos, mientras aún estamos en la tierra, vivir en los cielos. Y eso solamente lo vamos a poder hacer rechazando la manera y la forma de Egipto. Y también Dios permite nuestra incomodidad para que realmente veamos al mundo como un desierto. Entonces nuestro gozo empieza a venir de arriba. Ya no gozamos en las cosas sencillamente de esta tierra naturales. Y en el capítulo 17 vemos, dice en el verso 1 y 2, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Bueno, así vemos ahora a Israel en Refidim. Refidim significa lugar de soporte, espacioso o grandes espacios. Refidim significa lugar de soporte, espacioso o grandes espacios. Bueno, y vemos que llegaron aquí otra vez por la guía de Dios. Dice, conforme al mandamiento de Jehová. Vemos que Israel siguió por su camino del desierto y ellos habían experimentado cómo Dios había provisto muchas cosas, ya habían pasado por la experiencia del agua. Y habíamos visto también cómo Dios había provisto el maná y la carne que ellos tanto deseaban para comer. Ellos ya no tenían que preocuparse por la comida. Pero vemos que era un tema el agua. El agua era un problema. Por la comida, cada día descendía, ellos tenían que esperar nada más, y descendía el maná del cielo. Pero vemos que Dios les vuelve a hacer sentir una necesidad que ya ellos habían experimentado. Podríamos pensar, uno pensaría, que Israel ya habría aprendido la falta de agua con la experiencia del Mara. Uno podría pensar o sugerir que ya aprendió, que ya pasó por esa circunstancia. Pero vemos que el pueblo, dice en el verso 2, y altercó el pueblo con Moisés. Note que ellos volvieron a pasar por la misma circunstancia. Y vemos al pueblo con la misma actitud. Y en esto nos damos cuenta que este pueblo no aprendió. Y nosotros hablamos de Israel, pero esto es para nuestra enseñanza, porque con nosotros pasa exactamente igual. Pasamos por las mismas circunstancias. Y bueno, y no aprendemos. Y Dios permite que pase otra vez lo mismo, porque el deseo de Dios es que el pueblo aprenda. Y bueno, y dice, y altercó el pueblo con Moisés. La palabra altercar significa forcejeo, lucha, enfrentamiento, disputa o riña. Viene de la palabra hebrea riv y significa todas estas cosas, un forcejeo,
una lucha, un enfrentamiento, una disputa, una riña. Otra vez el pueblo miró naturalmente. Habíamos visto que esto Dios permitía para que el pueblo mirase de manera espiritual, que ellos pudiesen ver que allí estaban por algo, con un propósito, más allá de lo que ellos veían. Y como hemos visto, ellos estaban allí porque Dios les llevó. ¿Y por qué Dios les llevó? Porque ellos no habían aprendido. Y volvemos a pasar muchas veces, y a veces las mismas circunstancias incómodas, una y otra vez. Pero nosotros necesitamos siempre preguntar al Señor, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? A veces nos quejamos, reñimos, altercamos, a veces con los hombres, a veces con Dios, pero necesitamos aprender en la circunstancia qué es lo que debemos aprender, cuál es el deseo de Dios. En una ocasión, hace muchos años atrás, escuché a un hermano que dijo, hermano, fíjate por qué el Señor permitió eso en tu vida. Y realmente me quedé pensando, porque realmente muchas veces pasamos por las mismas circunstancias porque no aprendemos. Y estábamos ahí, y pasa un tiempo, Dios nos saca en su misericordia, pero después pasamos la misma circunstancia. Vamos a ver en Eclesiastés, capítulo 7, en el verso 14. Capítulo 7, en el verso 14. Dice, en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Bueno, este es el pensamiento del predicador. Habíamos visto que él está mirando las cosas de forma natural, como si no tuviese ni Dios ni esperanza. Pero nosotros podemos sacar de aquí realmente mucha enseñanza, porque todo lo que pasamos en la voluntad de Dios. Todo lo que nosotros pasamos en nuestra vida, ya sea que tengamos que repetir los mismos lugares como Israel o las mismas experiencias, son puestas por Dios. Dios permitió. Pero muchas veces nosotros no podemos considerar, no paramos por un momento para pensar, ¿por qué? ¿Por qué estamos así? Entonces, muchas veces hacemos como Israel. Queremos altercar con Dios, le echamos la culpa a Dios. Dios no me quiere, Dios no me escuchó. Pero sin embargo no es Dios, sino que es nuestra carne nomás, que siempre toma dominio y posesión de nuestra vida. La carne se queja, la carne no puede ver en la circunstancia a Dios. Y esto, hermano, vamos a tener que aprender, porque para eso es el desierto. El desierto es para descubrir. Habíamos visto que el primer lugar es el desierto de Sur. Necesitamos contemplar a Dios detrás de cada circunstancia. Vamos a ver en Job la experiencia de Job. La carne no puede soportar el trato de Dios. La carne no puede soportar, no puede entender. Y esto le pasó también a Job. En Job capítulo 10 dice en el verso 1 y en el verso 2, dice, está mi alma hastiada de mi vida. Job llegó a un punto que ya se quería morir, ya estoy cansado de vivir. ¿Cuántas veces nosotros pensamos así? Y dice, daré libre curso a mi queja. Voy a hablar ya, dice, voy a decir todo lo que tengo en mi corazón. Y dice, hablaré con amargura de mi alma. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. Note cómo pensó Job. Y así es muchas veces con nosotros cuando miramos de manera natural.
Parece que Dios está en mi contra, pensamos. Porque todo me sale mal, todo me va mal. Sin embargo, no es así. Dios está enseñándonos allí. Dios provocó la circunstancia, Dios nos llevó a ese lugar. Y bueno, hermano, hasta que podamos ver y avanzar de ese lugar, vamos a tener que dar vuelta, siempre por allí nomás. Y vemos que ellos fueron y altercaron con el varón de Dios, con Moisés. Era el único, digamos, que estaba allí de manera visible como para ir a reclamo de cliente. Entonces, ahí vemos que otra vez el pueblo se equivoca. Muchas veces también es así con nosotros. Nosotros pensamos que los hermanos que quizás que nos ayudaron en las cosas del Señor, que nos ayudaron, que nos dieron la palabra, son muchas veces los responsables de nuestra situación o de nuestra, más bien, falta de fe. Muchas veces es así. Y podemos salir de la circunstancia, pero tenemos que ejercer fe. Tenemos que ejercer fe. Pero realmente no queremos ejercer fe. Queremos que realmente la circunstancia se vaya, salga, pero nosotros no queremos aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, por ahí el Señor nos saca, volvemos a caer, pero siempre la palabra nos va a enseñar que Dios es el que está detrás, pero no para condenarnos, también como dijo Job. Muchas veces pensamos que viene una circunstancia, bueno, porque Dios me está castigando, Dios nos está condenando. No, Dios nos está enseñando. Tenemos que ver, detrás de todo eso hay un entrenamiento necesario para llegar en Canaán. Y dice, vamos a ver en Hechos capítulo 14, tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Dice en el verso 19, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo. Bueno, esto le ocurrió a Pablo en Listra. Aquí estaba la iglesia de Galacia. Con razón Pablo dice, tanto he trabajado, dice, en vano, dice. Casi lo mataron. Y dice, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Usted sabe lo que es apedrear bajo la ley del judío? Era apedrear, hermano. La cara le apuntaban para matarle. Sin duda su cara toda deformada, toda rota. Y le llevaron afuera porque pensaba que estaba muerto. Y fueron allí en el verso 20, pero rodeándole los discípulos. Le rodearon y sin duda oraron por él. Le rodearon los discípulos. Y dice, y se levantó. ¿Y qué hizo Pablo? Entró en la ciudad otra vez. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Note la mirada de Pablo hacia la circunstancia. Porque lo que nosotros pensamos es ¿por qué Dios hace así? Dios no me quiere. ¿Por qué Dios permitió si yo estoy predicando o si yo soy fiel o si yo le estaba hablando del Señor? Pero acá vemos cómo Pablo entendió. Dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones. A veces eso es lo que nosotros perdemos de vista. Nosotros pensamos que la lucha, bueno, es solamente un castigo. Eso tiene que salir de nuestra cabeza. Nosotros tenemos que ver que Dios permite en nuestra vida para enseñarnos. Y en este caso el apóstol Pablo estaba en la perfecta voluntad de Dios. Sin embargo, el enemigo se levantó y le apedrearon.
Y Pablo vemos que no se quejó, dijo, es necesario, dice, es necesario. Y así también en la lucha, también debemos ver nosotros. Dice en Santiago capítulo 1, en el verso 2, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba, la lucha es necesaria. Muchas veces parece algo innecesario, pero no hay prueba, no hay lucha innecesaria. Un chico que no aprobó en segundo grado, le es necesario pasar por la misma escuela, por el mismo grado. Es innecesario pasar tantas veces, pero es necesario. Algunos aprueban y pasan derechito todos los grados y califican, pero otros no. En el Evangelio, vamos a ver primeramente en 1 de Pedro capítulo 1, dice en el verso 6, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Bueno, cuando el creyente aprueba, la prueba necesita una prueba mayor. Y bueno, llega un momento que el creyente ya aprende a tomar la circunstancia, el camino de la mano del Señor. Pero esto es lo que le costaba a Israel. Israel no veía la necesidad de todo esto. Y dice, para matarnos, y así altercaba y peleaba y no aceptaba la manera de Dios. Y dice en el verso 2, dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua. Ahí se plantó el pueblo caprichosamente delante de Moisés. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y así muchas veces, hacemos también nosotros. Parece que todo aquel que nos viene a animar con la palabra no le queremos ni escuchar. Porque dice, ya viene a darme la palabra, me quiere convencer. Pero no altercamos contra un hombre, altercamos con Dios. Necesitamos aprender a aceptar la manera de Dios. Y Moisés fue muy claro y dijo, ¿por qué tentáis? Dice, a Jehová. Dios, hasta un momento, Él soporta y Él es paciente, pero llega un momento que ya empieza a mostrarnos también que no le gusta la murmuración. A Dios no le agrada la murmuración. Y dice el verso 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Bueno, así fue el pensamiento de este pueblo. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Bueno, así que vemos que los ánimos estaban bastante caldeados. Y esto es la carne, hermano. La carne, cuando se la pone a prueba en el fuego, es como encerrar un animal feroz. Se va a manifestar. Y vemos que la carne quería agarrarse con Moisés. Y me gusta la actitud de Moisés, porque no dice, ya se le va a pasar, dice, ¿cómo Moisés conocía la carne? Porque dice, de a poco, acá a poquito me van a apedrear, dice. Moisés no ningún momento tuvo confianza en la carne, porque vio que la carne estaba totalmente manifestada. Imagine un pueblo con sed, un pueblo que le faltaba agua,
Y este pueblo, en vez de clamar a Dios, ellos querían pelear. Ellos querían altercar y así es la carne. Muchas veces vamos a encontrar una persona que, viene para agarrarse con uno, porque está en su carne, está manifiesta la carne. Y nosotros vamos a ir, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pedir al Señor ayuda, porque la carne es carne y nosotros también tenemos carne. No vaya a confiar nunca en su carne, porque vemos que Moisés sabía bien la situación. Dijo, estos me van a meter piedra, no van a tener problema, me van a apedrear, dijo. Él vio bien la situación. Y a veces nosotros, hermano, como hemos dicho, queremos realmente bajar lo que la carne, lo que la carne pudiera, o menospreciar lo que la carne puede llegar a ser. Vamos a ver en Proverbios capítulo 16. Proverbios capítulo 16, en el verso 32. Dice la palabra, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y esto es algo, hermano, que no es fácil. No es fácil realmente hacer como hizo Moisés. Moisés clamó a Jehová. Y esto es algo que debemos aprender. Porque muchas veces nos envolvemos en las circunstancias. Y cuando nos damos cuenta, nosotros estamos altercando también. En un segundo nomás. Pero esto es para nuestra enseñanza. Mejor es el que se toma a sí mismo que el que toma una ciudad. También dice en Proverbios 25, en el verso 28, dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y esto es algo que nosotros vamos aprendiendo. Y para eso Dios permite. Dios estaba probando a Israel, pero Dios también estaba probando a su siervo Moisés. Y eso realmente es muy necesario. Es muy necesario para no entrar en una pelea carnal. Nuestra pelea no es carnal. Nosotros queremos huir de las peleas carnales más bien. Pero muchas veces vemos que nosotros actuamos carnalmente. El único freno que tiene el creyente es la palabra de Dios. La palabra, el temor de Dios, la obra del Espíritu Santo en su vida a través de la palabra es su único freno. Por eso, hermanos, necesitamos la palabra. Y así vemos que clamó Moisés a Jehová. Y dice en el verso 5, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Bueno, así que vemos que Dios le dice, bueno, vaya y pase adelante. Siempre vamos a ver Moisés clamando y Dios contestando. Nunca va a quedar sin respuesta el clamor de Moisés. Y aquí dice que yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Bueno, así que vemos cómo Dios le habla a Moisés. Y Moisés, bueno, tiene que convocar a los ancianos para que vean, a los líderes del pueblo. Y realmente esto es, como dijimos, es algo muy necesario, consultar con Dios en cada movimiento que vamos a hacer. No podemos llevarnos por nuestro afán, o a veces somos un poco apresurados en tomar decisiones. En los momentos de apuro debemos consultar con Dios, porque Dios
quiere tener el gusto de respondernos. Él quiere mostrarse en esos momentos. Y note que otra vez le vuelve a hablar a Moisés. Marche adelante. Bueno, Dios puede hablarle a Moisés porque Moisés clama. Y eso es lo que no hizo el pueblo. El pueblo murmuró, se quejó, pero nunca clamó. Nunca clamó. Y esa también, hermano, es nuestra experiencia muchas veces. ¿Cuántas veces pasa la circunstancia y quizás no clamamos a Dios? Estamos buscando la manera y ahí nos enojamos. Pero Moisés sabe qué hacer porque Dios le muestra qué hacer. Esto no es algo que sale de la mente de Moisés. Y bueno, vamos a ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. Evangelio de Mateo, capítulo 7, en el verso 7. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Esta es la promesa de Dios. Y Moisés clamó a Jehová, pero el pueblo no. Y así también es muchas veces nuestra actitud. No clamamos a Dios. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Bueno, así vemos que Dios dice, ¿qué hombre? Cuando usted en lo natural su hijo le pide, no le va a dar. Y bueno, ¿cuánto más nuestro Padre? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y esto es lo que muchas veces nos falta, porque nosotros creemos en Dios, pero no creemos en que Él puede guardarnos, en que Él puede proveernos muchas veces, en que Él puede ayudarnos en las circunstancias. Parece que en ese momento nos olvidamos de todo. Pero la palabra dice, pedid, pero no como un último recurso, sino hacer como hizo Moisés. El primer recurso siempre va a ser clamar a Dios. Y no dice, bueno, vaya a pedir oración solamente, sino vaya a Dios, vaya primeramente a Dios. Y con esto no digo que no vaya y pida oración, pero primeramente vaya a Dios, trate con Él, clame a su Dios, vaya al Señor, porque la promesa es el que pide, recibe. Esa es la promesa, hermano, el que pide es el que recibe. Israel no pide, Israel pelea, alterca, pero no pide. Bueno, así somos nosotros. Y dice en el verso 6, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos. Bueno, a pesar de todo, vemos que Dios iba a estar delante de Moisés y del pueblo. Dios, a pesar de la incredulidad, de la murmuración, vemos que Él no abandona a su pueblo. Él siempre está delante. Y así también es con nosotros. Por más que muchas veces nosotros en la circunstancia no miremos a Dios, Dios está ahí. Por más que nosotros no tengamos en cuenta a Dios en las circunstancias, Dios sigue estando ahí. Así como estaba el árbol. Nadie se acordó de que había un árbol ahí. Entonces Dios le mostró. Pero Dios sigue estando con nosotros. Y aquí vemos la paciencia de Dios. La paciencia de Dios hacia un pueblo impaciente. Y en toda esta, bueno, la
la parte práctica es esta. Realmente no es difícil de interpretar. Pero detrás de todo esto hay una enseñanza que es un poco más profunda. Y vamos a ver en 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, en el verso 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Bueno, acá vemos, Moisés tiene que golpear la roca. Hay dos ocasiones en donde se pararon frente a una roca para que salga agua. Pero en esta ocasión él tenía que golpear. Porque esta roca golpeada es Cristo. Y nos habla de Cristo herido, la roca herida en la cruz. Cristo tenía que ser golpeado. Y así la roca herida, la roca golpeada por Moisés, nos habla de Cristo juzgado por la ley. Moisés representa la ley. Cristo fue juzgado por la santa ley de Dios. Conforme a la ley, la roca fue. En Gálatas capítulo 3, dice en el verso 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La ley le condenó al Señor, por la ley fue juzgado. Dice en Gálatas capítulo 2, en el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley, condenaba al pecador y lo condenaba a muerte. Y así Cristo tomó nuestro lugar. Él fue condenado por la santa ley de Dios. Allí nosotros vemos que Dios le juzgó como si fuese el único pecador. Entonces la ley ya juzgó al pecador, ya tuvo su víctima en la persona de Jesucristo. Por eso en este caso Moisés tenía que golpear. En este caso tenía que golpear, porque tenía que mostrar, era en tipo lo que ocurrió en la cruz. En Isaías 53, dice en el verso 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahí encontramos a la roca herida. Y así realmente vemos, él fue herido en la cruz. Y la cruz también llegó a ser el lugar de donde brotó el manantial de aguas para toda la humanidad. Ahí vemos a la roca herida. Vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 19, Evangelio de Juan, capítulo 19, en el verso 34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Así vemos cómo la roca fue herida y brotó. Allí ya el Señor estaba mostrando que Él era la fuente de agua. Y dos cosas salieron: la sangre necesaria para la expiación y el agua para la purificación. Ahí vemos cómo la palabra se cumplió. En Zacarías capítulo 13, en el versículo 1. Zacarías capítulo 13 dice en el versículo 1:
En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vemos que en la cruz la roca fue herida y podemos decir, ese costado abierto nunca se cerró y nunca, hermano, se va a cerrar, porque fue abierto como un manantial que brota para purificarnos. Y dice en Tito capítulo 2, en el verso 14, Tito capítulo 2, en el verso 14, dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así la fuente fue abierta y también vemos que Dios formó un pueblo propio. Somos el pueblo de su propia potestad. Somos de Él. Israel es de Dios, pero la iglesia es la iglesia de Jesucristo. Y así vemos la roca. En 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 19. 2 de Corintios capítulo 5, en el verso 19. Encontramos una cita más. Acuérdese que Él no estaba solo. Dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y así dice también la palabra. Dice: aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña. Note que la peña es Cristo y vemos a Dios que estaba en Cristo. Así vemos en la cruz no sobre la peña, sino que vemos a Dios sobre la peña. Dios estaba llevando a cabo la obra de redención a través de su Hijo. Dios estaba en Cristo, no tomándole en cuenta al hombre los pecados pasados. Dios estaba allí apedreando, estaba matando al pecador. Y en ese momento sus ojos como juez estaban sobre el único pecador, entonces no tomaba en cuenta los pecados de todos nosotros. Pero Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Él. Y eso realmente también encontramos ilustrado aquí. Eso también encontramos ilustrado aquí. Y note que una vez que la roca fue herida, bueno, salieron las aguas. Las aguas vivas no fueron el Cristo crucificado, no, sino que del Cristo crucificado salieron las aguas de vida. Y estas aguas vivas nos hablan de toda la provisión de Dios. Toda la provisión de Dios que salió de este Cristo en la cruz. Ahora, cuando el Señor estuvo en la tierra, podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 7, dice en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta fiesta era la fiesta, podemos ver en el capítulo 7, en el verso 2, dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y en esa fiesta de los tabernáculos, justamente ellos se acordaban cómo Dios había herido esta roca para darles agua, para suplirles el agua para su sed. Entonces, en este último y gran día de la fiesta, la de los tabernáculos, en esta fiesta volvemos a decir
Israel se acordaba de cuando ellos habían peregrinado 40 años en el desierto y cómo Dios le había suplido. Entonces él aprovecha y se presenta en esta fiesta como la roca. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y él es la roca herida. Y alza la voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga y beba. Él se estaba mostrando como el cumplimiento de todas las sombras y de todas las circunstancias por las que pasó el Israel, su pueblo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Aquí encontramos a la roca herida. Este mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, bueno, es ofrecida al pueblo como el agua de la vida. Todo lo que el Señor ganó en la cruz, Él lo ofrece y dice que venga. La roca fue herida, el manantial fue abierto. Ahora el pueblo tenía que venir nada más y beber. Y así, hermano, es con todo lo que el Señor ganó a favor de nosotros. Todo está disponible, todo es por fe, no es por esforzarse, no es por tratar de alcanzar con la uña en el último recurso, sino que es por creer. Todo es a nuestro favor. Y así realmente el pueblo bebió. Por eso vemos el orden. Primero la roca fue herida y luego el agua fluyó. Si Cristo no era puesto en la cruz como la roca, bueno, tampoco nosotros podríamos hoy beber de Él. Debemos pedir al Señor, yo quiero beber de esa agua. Pero nosotros necesitamos primeramente sentir nuestra necesidad. El pueblo sintió y Dios le dio. Que venga y que beba. Y dice en el verso 7, y llamó, Éxodo capítulo 17 en el verso 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masah Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros? Note qué duda tuvo el pueblo. La duda del pueblo es, ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que Dios está con nosotros? Y esto es la duda que muchas veces nosotros tenemos, hermano. Viene la circunstancia y parece que no hay respuesta. Pasa el tiempo y parece que no hay respuesta. Y oramos y no hay respuesta. Y Dios está ahí trabajando en nuestra vida. Sin embargo, nosotros lo que no tenemos que dejar es de ver al Señor. No debemos dejar de ver al Señor. Hay un verso que nos acordamos con mi esposa siempre. Dice en Hechos capítulo 2, dice en el verso 25, y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí. Y este es el secreto, hermano. Siempre miramos al Señor. Pasa la circunstancia y queremos ver la circunstancia, nada más. Pero ¿cómo aprendemos de David? Yo veía al Señor siempre delante de mí. Y dice, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué hermoso, hermano. No solamente le vio adelante, sino que miró a su diestra y estaba también el Señor. Y si mira usted al costado, también va a estar el Señor. Y si mira hacia atrás, el Señor también va a estar. Porque necesitamos esto. Necesitamos aprender a mirar al Señor. Pero como dice David, dice, siempre. Porque veía al Señor siempre. Y ese es el secreto. Ver al Señor siempre, no a veces. Realmente vemos que Él siempre miró la roca. Esta fue la seguridad, Él nunca dudó.
Él nunca dudó de su roca. Vamos a ver en el Salmo 61. No vamos a quedarnos mucho porque tenemos que adelantar. Tenemos que recibir la ley como Israel, pero no para cumplirla, sino para ver nuestra incapacidad. Tenemos que llegar al capítulo 19 y 20. Pero vamos a ver en el Salmo 61, verso 1 y verso 2. Dice: oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Note que él estaba en el cabo de la tierra, dice. Y podría haber pensado, quizás no me va a escuchar mi Dios. Pero él clama a su Dios y dice, llévame a la roca. ¿Cómo debemos aprender de David? Él siempre vio al Señor. Él siempre vio la roca. Y así, hermano, es con nosotros también. Necesitamos aprender a poner nuestra mirada, a buscar al Señor en la circunstancia. Dice el Salmo 78 en el verso 35. Dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Así vemos cómo nosotros también necesitamos acordarnos. Dice que Dios era su refugio. Otra versión dice que Dios era su roca. A veces eso es lo que muchas veces nosotros nos olvidamos. Buscamos otro refugio, buscamos otra manera. Pero vemos cómo David entendió. En 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 6. 1 de Pedro capítulo 2 en el verso 6. Ahora ya hablando a la iglesia. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que soporta toda la estructura, todo el peso de la carga. Él es la piedra fundamental. Y si nosotros tenemos la revelación de Cristo como la piedra, hermano, no vamos a contender con Él. Note que ellos llegaron a Refidim. Y como dijimos, Refidim significa un lugar espacioso. Así Dios quería mostrarle realmente que Él quería llevarle a un lugar de bendición, porque de eso nos habla Refidim, un lugar de soporte. Allí ellos debían conocer a su piedra, a su columna principal. Pero note que esta prueba otra vez fue un fracaso para Israel, porque en esta prueba note que cambió el nombre del lugar y su lugar se llamó Masá Meriba, que significa Masá, significa prueba, y Meriba significa rencilla o pelea. Noten cómo salió realmente Israel de allí. Dios quería mostrarle que Él era suficiente para soportarle, pero el hombre transforma la prueba que es para bendición, por su incredulidad se transforma en algo que es una pérdida. Y así, hermano, cuando nosotros pasamos por las pruebas, podemos salir aprobados o podemos salir desaprobados. Cuando Dios inició esta peregrinación, Dios dice que le hizo acampar en Refidim, pero ellos transformaron Refidim en Meriba. Y siempre Dios se acordó de este lugar. Y ya no le llamó Refidim, le llamó Meriba.
Y así realmente muchas veces nosotros, en vez de que la prueba sea para bendición, hermano, el enemigo va a hacer todo lo posible para que usted salga sin ser bendecido de la lucha. Usted tiene que saber eso. Porque el enemigo obra siempre de la misma manera. Y el enemigo va a tratar de que usted pierda la fe, que usted se enoje, que usted murmure, que usted deje todo. Pero usted no haga así, vaya al Señor, clame a su Dios. Porque esa prueba no es para destruirle, la prueba no va a ser para hacernos faltar, sino que siempre Dios nos va a hacer ver la roca que fue herida. Miramos a Cristo, miramos la provisión que Él nos dio. Bueno, y allí, hermanos, salimos. Eso nos va a ayudar a hacer un trago de agua en el desierto para seguir caminando, para seguir adelante. Bueno, así que vemos, hermano, cómo terminó esto. Porque tentaron a Jehová, dice, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué manera de hablar de este pueblo? Esta es la voz de la incredulidad. La incredulidad y la fe son poderosas. La incredulidad tiene tanta fuerza que puede parar a 1.000.000 de toneladas de bendiciones que hay para nuestra vida. Lo único que frena la bendición de Dios en nuestra vida es la incredulidad. Por eso, hermanos, debemos aprender a poner nuestra mirada, a ver cómo miramos en las circunstancias y pararnos. Cuando un soldado está en la guerra, en la antigüedad tenía que soportar con su cuerpo, con el escudo y la espada, pero tenía que saber pararse para soportar el envión, el peso del enemigo, porque si estaba así, medio así, le iba a tirar, le iba a pasar por arriba. Pero debemos ver cómo nos paramos en las circunstancias, hermano. Aprenda a afirmarse, a poner su fe, y ya cuando viene la lucha, acuérdese del Señor. Acordado del Señor. Eso nunca debemos olvidar. Para estar firme, nos quedamos afirmados y sostenemos ahí el escudo, la palabra, la fe, y tomamos la espada. Y primero nos defendemos, pero después también vamos a avanzar. Vamos avanzando y vamos ganando victorias y vamos bendiciendo a otros también. Porque siempre va a haber lucha, hermano. En el camino siempre va a haber lucha. Estas son las noticias que tenía que darle hoy. Hermanos, siempre va a haber lucha. Así que el Señor nos ayude. Tenemos que ser luchadores. Vamos a tomar un recreo y luego vamos a continuar. Hoy me entrego a ti, Señor, con el alma y el corazón. Mi vida puedes usarla ya en tu reino. ¿Para qué quiero ser?
Es la hora 22. 2 minutos.